Buenas tardes, que el Señor les bendiga. ¿El resto dónde está? ¿Están de picnic todavía? Abran sus Biblias, por favor. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Saludamos a todos los hermanos que nos están acompañando a través de Facebook Live. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, y a los 2 o 3 que están reunidos en su nombre. Quizás hace falta un poco de confinamiento otra vez, ¿no? Para empezar a desear congregarse, ¿no? ¿Me ayudas, Eli? Hebreos 11, 6 para comenzar. Comenzamos con tiempo para disponernos a oír su palabra. ¿Están apurados? ¿Están bien? Bien, qué bueno. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, no sabemos qué en este momento está pasando en el mundo. Muchas cosas. De hecho, hay una guerra latente, muy peligrosa. Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos quiere invadir un país. ¿Qué está pasando en nuestro territorio? ¿Qué está pasando en Argentina, en diferentes lugares? ¿Qué está pasando en Buenos Aires? Algunos están descansando, están paseando, están pasando muchas cosas. Mientras nosotros estamos aquí. Y damos gracias a Dios porque estamos aquí. Porque podemos tomar este tiempo, santificar el tiempo, estando en este lugar que llamamos casa de Dios, que en realidad la casa de Dios es cada uno de ustedes, ¿no? No es, le alquilamos una casa a Dios, no. Este es un auditorio que llamamos templo, si quieren, pero en realidad la iglesia somos cada uno de nosotros. Y qué bueno, como iglesia, santificar nuestro tiempo, santificar nuestra mente y estar dispuestos a oír lo que Dios tenga para decirnos. El mensaje de hoy se titula Deja de llorar y avanza. O si querés en argentino porteño, deja de llorar y avanzá. Nosotros le ponemos como los franceses, el acento en la última. Que a veces nos vamos en amagues. No sé si ustedes vieron, vez pasada veía un video muy gracioso de 2 borrachines, pobre, triste, ¿no? Pero estaban peleando, pero no peleaban nunca, porque daban vuelta y como que se amenazaban y ahí tiraban patadas al aire y golpes al aire y ahí estaban y se cansaron los dos y después se retiraron. No hubo ningún golpe. O sea, todo fue como amenaza, ¿no? ¿Viste cuando de repente te encontrás con alguien, sobre todo estas fechas? Lo ves cada tanto, cada trimestre, semestre o cada año, y decís, tenemos que juntarnos, che, y hacer algo. Yo he escuchado, che, tenemos que juntarnos a hacer un asado, o ñoquis, o algo, pero nunca se da, ¿no? Y después pasan 3 meses y lo vuelve a ver, che, ¿cómo está? No hay mucho tema de conversación, hablamos del tiempo, de fútbol, qué sé yo. Tenemos que juntarnos, sí, ya hace 3 meses que debemos juntar. ¿Y a vos qué te gusta? Y a mí me gusta el pescado. Bueno, vamos a hacer pescado. Y pasan 4 o 5 meses más. Te lo encontrás de vuelta. ¿Cómo está? Che, tenemos que hacer algo. No sé si les ha pasado, ¿no? Situaciones que se dan en la vida cotidiana. Es que bueno, cuando ya lo ves decir, ya me va a decir, tenemos que hacer algo, ¿no? Y a veces, como cristianos, nosotros tenemos escaparates, tenemos frases que a veces cansan un poco, que decimos que vamos a hacer y no hacemos nada. Bueno, hoy viene así el mensaje. Ustedes saben que les amo a cada uno de ustedes. Y a los hermanos que nos visitan también les amamos. Pero cuando les digo eso es porque viene la palabra, ¿no?
Y decimos, bueno, tal situación se plantea, vamos a orar. O el otro dice, un poquito más del campo, vamos a orar. Y ahí queda. No se hace nada, ni tampoco se ora. Que termina siendo un pecado porque te estás mintiendo. ¿Vieron a los grupos cuando presentan? Si vas a decir, me sumo a la oración, vamos a orar, voy a presentar ante el Señor una oración especial, si querés un ayuno, ¿por qué no? Y no se hace, termina siendo una falta ante el Señor, se termina siendo una mentira, una falta a la verdad, que voy a hacer algo que nunca hice, ni siquiera pensé en esa persona. El Señor dice en su palabra que debemos llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Y si alguien está pidiendo, por favor, un pedido de oración, sería importante tomarse, quizás, yo a veces hago de esta manera, por ahí alguien sube un pedido de oración y en ese momento oro. Digo, Señor, aquí la hermana está presentando esta situación. Para que no pase más tiempo, porque después a veces no es mala intención, se te va. Entre tantas preocupaciones. Entonces decimos esa frase trillada y gastada y recalentada, vamos a orar, y no hacemos nada ni tampoco oramos. El problema es cuando ni hacemos nada ni oramos, porque algunos se la pasan orando nomás. Y oran y oran y oran, pero no hacen. Hay otros que están en el otro extremo, hacen, pero nunca oran, nunca piden la guía del Señor. El texto que leímos dice en esta versión, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo doy por sentado que los que están aquí tienen fe, y los que están del otro lado también, escuchando, tienen fe en Dios. Y dice, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hemos cantado, hemos orado. Para mi gusto, oramos poco. Deberíamos tener más tiempo de oración. Yo hago una propuesta abierta, hago una proclama en este día, ya terminando casi el año, de que sería una buena costumbre venir 15 minutos o media hora antes y estar de rodillas orando en este lugar. Mientras se escucha la música suave, no esperar que empiece la reunión para, oramos 5 minutos porque tenemos el protocolo, son 2 coritos, tenemos que meter la oración. Amados, si nos cuesta orar, es un ejercicio que debemos desarrollar. De hecho, se llama casa de oración, la iglesia, ¿no? El ministerio. La infidelidad en un cristiano se hace evidente en su relación con Dios. Es decir, en su oración a Dios. Si de alguna manera en este tiempo todo es estadística, todo se mide, ¿viste? Todo se mide por porcentaje, cálculos, y dicen tanto este porcentaje de la población, este porcentaje de dinero. Si nosotros tuviésemos que hacer, y de hecho creo que debe haber programitas donde vos metés toda la información, y ahí te sale una especie de, creo que una torta con un porcentaje, ¿no? Sí, ahí en hojas de cálculo se puede hacer eso. Entonces, si vos ingresás a la computadora, la cargas con información y empezás a contar, te tomás el trabajo de hacer eso, de cuántas horas te la pasás en las redes sociales, porque uno no se pasa todo el día hablando por teléfono. De hecho, en mis tiempos, y en los tiempos de Oscar, hablar por teléfono era caro. Había que poner el cospel y tenía que ser rápido. Y de hecho, cuando salieron los celulares, que eran unos ladrillos así, si te llamaba alguien te cobraron a vos. Yo me recuerdo que un día le cargué no sé cuánto y me llamó un amigo y se despachó contándome la historia de su vida y me gastó mi crédito, que era una fortuna. Los antiguos, lo que tenemos más de 40, somos más escuetos a la hora de llamar por teléfono o de mandar un mensaje o un mensaje de audio por cuestiones prácticas, ¿no? Hay gente, que hay tiempo para hablar y conversar. Pero a veces con Dios estamos en esa cuestión de orar rápido, ya, cortito. Y si hacemos esa estadística, ¿de cuánto tiempo pasamos más en las redes sociales y cuánto tiempo de oración tenemos? Entonces, sumás ahí la oración de la mañana cuando te levantás, cuando das gracias al Señor por la vida, ya es
una oración importante. Después tener la oración del mate, algunos oran por el desayuno, por el almuerzo, si cenan, si son ricos, cenan, y oran por la cena, y antes de dormir también dan gracias al Señor. Entonces, ¿cuántos minutos te insume en tu día y cuántos minutos de televisión, Netflix y demás cosas? Que no están mal, no estoy diciendo que esté mal, pero si equilibramos, ¿cuánto tiempo le metemos a Dios, a nuestra relación con Él, y cuánto para las cosas de acá? Entonces nos vamos a dar cuenta la escala de valores. Y muchas veces hay oraciones que son basadas en la carne. Podríamos llamarla la oración incrédula o una oración infiel. La palabra que se puede utilizar es apisteo, cuando dice que debe aquel acercarse a Dios y con fe, porque sin fe es imposible agradarle. Apisteo, la palabra pistis es fe, y apisteo es lo opuesto, ¿no? Podríamos pensar en incredulidad, desobediencia, duda. El Señor sabe que no oramos lo suficiente. Él lo sabe. Y Jesús nos enseña a lo largo de su vida los tiempos intensos de oración del Señor. De hecho, hasta los fariseos oraban 3 veces al día. Los judíos, los musulmanes, tienen 3 oraciones por día. Son repetitivas, pero se ocupan. El Señor sabe que no oramos lo suficiente. No lloramos ante Él como debiéramos. Por nuestros pecados, cuando vos lees a los profetas, a Daniel, a Jeremías, a Isaías, llorando por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Y tristemente, cuando muchos cristianos oran, su oración es una oración incrédula. Entonces, rompiendo, transgrediendo lo que dice Hebreos 11:6, estamos creyendo en Dios, creemos que Él está, pero nuestra oración es falsa. Y tal oración es totalmente inaceptable ante Dios. De hecho, las Escrituras dicen que hasta es pecaminoso ante los ojos de Dios. Entonces, amado, amada, traer la palabra de Dios es difícil. Ya el hecho de preparar y tomar los textos y los conceptos, etc., después volcarlo, ¿no?, en la práctica, después escucharlo y que el Espíritu Santo traiga claridad. Pero el problema es que escuchamos y entendemos y después no hacemos. Y ahí viene el problema. Entonces aquí en esta tarde, en esta hermosa tarde, el Señor quiere hablarnos para que tengamos claridad en este asunto. Para que ya no dudemos, que no haya duda, que no haya lugar a duda de que hay cosas que a Dios no le agrada. Aunque parezca muy piadosa, hay personas que se la pasan orando, pero son incrédulos, son necios, son descuidados. Quiero hacerte unas preguntas, como siempre yo soy el pastor preguntón. ¿Alguna vez escuchaste al Señor diciéndote, mira, córtala, deja de orar? ¿Alguna vez te dijo así el Señor? Deja de orar, no quiero que ores más. ¿Te dijo así el Señor? ¿Sí o no? Háganme sí. Algunos están... ¿El Espíritu de Dios te ha dicho alguna vez, deja de llorar, secate los ojos? Pero estoy ahí, Señor, Señor. No está mal llorar, pero a veces somos muy llorones. Queremos parecernos a Jeremías, pero Jeremías tenía motivos para llorar. Y ni siquiera él lloraba por sus propios pecados, sino por los pecados del pueblo. Ahora, no se te ocurre pensar que Dios pueda decir tal cosa. Pará con la oración. En vez de decir pará con la musiquita, pará con la oración. Ya me tenés los oídos. ¿Vieron que hay personas que hablan y hablan y hablan? Y vos decís, respira un poco, a ver, callate un poco. ¿Vieron? No sé si se ha topado con gente que habla y habla de sí mismo habla. Porque quiere que uno le, no sé. Pero ¿saben qué? En su palabra, en la palabra de Dios, está registrado que Dios le dice a una persona, deja de orar. Bueno, el título del mensaje viene a colación de este pasaje bíblico, ¿no? Deja de llorar y avanzar.
Decía anoche que a mí me gusta ver esas películas tipo épicas, películas de espadachines, ¿no? Tipo Gladiador o Troya, ¿viste? Esas películas donde hay meta espada, ¿no? Antes decíamos, Oscar, decíamos las películas de espadeo o las películas de cowboy, ¿no? O de karate. Eran tres o cuatro categorías. Románticas no, pero esas películas de acción no, ahora son películas de acción. Entonces, hay una película que se llama Troya, que se les recomiendo, que está basado en la Ilíada de Homero. Y hay partes donde están peleando ahí, no sé, los soldados, tremenda esa batalla, ¿no? Que se confrontaban. Y levantaban el escudo y aguantaban el sablazo, el espadazo, o la lanza, o el golpe, ¿no? Y el escudo era fundamental. Entonces, la técnica es aguantar el golpe, viene el golpe y después el ataque. Porque el otro golpeó y ahora viene la respuesta. Muchas veces nosotros en la vida, haciendo la analogía en la vida cotidiana cristiana, tenemos ataques. De hecho, dice, someteos pues a Dios. Dice, ¿no? ¿Cómo sigue? Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros, ¿no? No dice échenle aceite en los ojos o aceite ungido o la sangre, ¿no? No, dice, sométanse a Dios, hagan la voluntad de Dios, párense en la roca que es Cristo y el diablo huirá de vosotros porque están protegidos allí. Pero también otros textos habla de que Satanás huye, pero huye para acomodarse mejor. Como aquellos soldados de aquella época levantan sus arcos con sus saetas, sus flechas encendidas y te tira. Entonces, ¿qué tiene que levantar? El escudo de la fe. ¿Sí? ¿Es así o no? Entonces, amados, el ataque no va a dejar de venir. Por ahí ciertas utopías o ciertos pensamientos, hacete cristiano que se te terminan los problemas. Yo te digo, hacete cristiano y vas a tener más problemas que lo que tenías antes. Porque el mundo se te pone en contra. El mundo se pone en contra. ¿Es así? Bueno, vamos a leer el texto donde Dios le dice a Moisés, Éxodo 14, 15. Leemos y escuchamos, Éxodo 14, 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Es la expresión de interrogación y no de sorpresa, porque Dios no sorprende de nada. Pero ¿por qué clamas a mí? ¿Viste cuando tu mamá te decía, ¿por qué me preguntás a mí? O cuando es el día del examen, la maestra, ¿por qué me estás preguntando? Es día de examen. Yo pero no entiendo. No entendió todo el año, menos en el día del examen. ¿Por qué clamas a mí? Dice otra versión, pero Dios les dijo a Moisés, ¿y tú qué me pides? ¿Ayuda? Mejor ordena a los israelitas que avancen. Di a los hijos de Israel que marchen. Y bueno, ahí está la respuesta, ¿no? ¿Por qué lloras? Avanza. El significado literal del hebreo de este versículo es, ¿por qué me estás gritando a mí? Porque da la imagen, deja entrever que Moisés estaba gritando, desesperado. Amados, miren, a veces yo quiero gritar desesperadamente a causa del pueblo, de las ovejas y algunas que otras cabrejas, que son mezcla de cabra y oveja. Y uno a veces no sabe qué hacer, conforme a uno se enoja el otro. Y a este le dice que sí, no, pero pastor, yo digo que no. Y uno a veces no sabe qué hacer. No sé si, ayer preguntaba, no sé si alguno de ustedes trabaja en una cuestión donde atienden gente al público. ¿Alguien de ustedes trabaja atendiendo al público? Son desesperantes, ¿no? Los clientes. A veces sí, pero ¿qué tienen en la cabeza esta gente? Porque a veces vienen con cada planteo, ¿no? Que uno termina o lo toma en broma o lo toma con humor o se tira bajo el tren, ¿no? Porque pobre gente, a veces, entiendan, amados, cuando van a un lugar público, cuando van a la municipalidad o van a
a la comisaría o a un lugar, espero que no, a la comisaría no, pero a un lugar donde te atienden y la persona está un poco impaciente, poca paciencia, y está atendiendo, o el colectivero, ¿no? Que va manejando, entrar primero, subir y decir buen día, buenas tardes, ya eso lo aplaca, ya un ser humano subió un ser humano, porque ya la gente sube y ni le dice cuánto, le dice, y pone la tarjeta. ¿Y qué es adivino? Si tenés hay tres tipos de boletos que tenés que pagar. Bueno, entonces, imagínense, Moisés tenía miles y miles, se habla de millones de personas, reclamándole, diciéndole, ¿y por qué? Mira Moisés, tenemos hambre, tenemos sed, el calzado de mi hijo le sacó ampolla a su talón, y un montón de situaciones. Y Moisés en un momento se sintió totalmente desesperado. Y esta era una situación que ameritaba desesperarse. Y Dios les está diciendo, en otras palabras, ¿qué haces gimoteando? Gimoteando es... ¿Vieron? Esas personas que... Yo conozco personas que lloran, pero tienen lágrimas de cocodrilo. Pero después no hace lo que tiene que hacer. ¿Se dan cuenta? Lloran y hasta te conmueve a vos también, porque si querés llorar, llorá, y yo también lloro con vos, pero después hace lo que quiere. Bueno. Ay, Señor, tapa mi boca, que no hable de más. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué Dios le diría esto a Moisés? Aquí estamos viendo a un hombre de oración, Moisés. No le llegamos ni a los talones, dijimos vez pasada, ¿no? Un hombre de fe, una persona santa. Dice, uno de los hombres más mansos de la tierra, que ahora está en la crisis de su vida. Dios lo llama para esto, Dios lo puso para esto, lo capacitó, le enseñó, le mostró, le anticipó, pero llegó el momento y él no sabe qué hacer. No sé si te ha pasado, o puede ser que te pueda llegar a pasar, y seguramente te puede pasar. Los israelitas, el pueblo hebreo, era perseguido por Faraón sin ningún escape visible. Podemos imaginar ese ejército avanzando, los carros con sus escudos de bronce, sus lanzas brillando al sol, y ese sonido estremecedor. ¿Vieron cuando pasa, no sé si alguna vez escucharon los cazas, los aviones de guerra, cuando pasan? Que hace vibrar todo. Y esa cantidad de ejército golpeando la tierra, quizás golpeando sus lanzas contra sus escudos, generando un sonido aterrador, rodeados de montañas, un pueblo que lo único que sabía hacer es ser esclavo, fabricar ladrillos y recibir latigazos. Ni siquiera tenían preparación militar, excepto Moisés. Pero Moisés era el hombre más manso de la tierra, no iba a levantar una espada. Y delante un imponente mar, el Mar Rojo, ya conocen ustedes la historia. Si no la leyeron en la Biblia, seguro lo vieron en la serie brasileña. Así que Moisés oró, y él sabía que el destino de las multitudes dependía de sus palabras. ¿Qué hubieses hecho en el lugar de Moisés? Yo ni estaría, dijo uno. Yo me escaparía. Moisés era mi medio hermano, voy a arreglo con él, me voy con él y hacer lo que quiera con el pueblo. Sálvese quien pueda. Hasta este punto, él había seguido el llamado de Dios fielmente a cada paso. Moisés obedeció, hacía lo que Dios le decía. De hecho, él sabía que la presente crisis de Israel fue ordenada por Dios, diseñada por Dios. Sin embargo, lo que sonaba a los oídos de Moisés era el pánico de cientos de miles de personas. Niños llorando, jóvenes gritando, hombres temblorosos llorando como niños. Personas agrediendo a Moisés, diciéndole, eres un asesino, Moisés. Mirá hasta dónde nos trajiste. Te hago responsable de lo que le pasa a mi familia. Te vamos a matar, de hecho lo querían apedrear. No había suficientes tumbas en Egipto para enterrarnos, que nos trajiste hasta aquí a morir en un desierto. Les recomiendo que oigan la prédica de la semana pasada. Personas diferentes, aquellos que murieron, esa gente murió en el desierto.
La mayoría de los cristianos, amados, probablemente reaccionarían como lo hizo Moisés. Reaccionaríamos igual. Ante una dificultad o un problema, en vez de mirar a Dios, que ahí donde tenemos que mirar a Dios, y aferrarnos a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Da un poquito más de audio. Aferrarnos a sus promesas. Tenemos miedo porque se ha bastardeado tanto el Evangelio, donde todo se predica solo la bondad de Dios, solo el amor, solo las promesas. Y toma la promesa y aférrate de la promesa. Y nos hemos desequilibrado. Entonces hablamos sí de la justicia de Dios, hablamos del juicio de Dios, de que Dios es un Dios severo, pero también es un Dios de pactos, de promesa. Y cada una de esas promesas que el Señor ha puesto en su palabra son para nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la crisis, cuando viene el problema, la situación, vemos grande el problema y a Dios lo vemos así chiquito. Y Moisés buscó un lugar aislado, se alejó de la gente, se alejó de aquel lugar y fue a derramar su corazón en oración a Dios. La palabra que utiliza es gritar, ruego desesperante. Y aquí nos dice que Moisés clamó desde lo más profundo de su ser. Dios dijo a Moisés que dejara de orar y se moviera. Dios les dijo a Moisés, estás perdiendo el tiempo. Amados, no estoy diciendo que la oración es importante, sí que es importante, muy importante. Pero hay momentos para orar y hay momentos para actuar. Y de hecho, actuando estamos orando, porque dice el Señor, orad sin cesar. Eso significa que estamos las 24 horas en comunión con el Señor. Es un wifi, si querés, abierto permanentemente con el Señor. La oración debe tener un lugar vital en nuestras vidas, pero también hay que tomar acción. El peligro es quedarse en un solo lado. Es acción y oración, van juntas. Hay ocasiones cuando sabemos exactamente lo que debemos hacer, pero en vez de actuar, nos ponemos a orar pidiendo más dirección. Señor, mándame el GPS, no sé. Ya el Señor te dijo lo que tenés que hacer en su palabra. Perdoná. Hacé lo que ayudá a la persona necesitada. Señor, muéstrame si esta persona que se está muriendo de hambre, que los niños están allí, no tienen ni para la leche. Muéstrame, Señor, si tengo que darle. Amados, ya el Señor nos mandó. Si ves a tu hermano desnudo y le dices, ve en paz, ¿qué dice? Y calentaos, habla de la hipocresía, de que dice, tengo fe pero no tengo obras. La realidad es que estamos buscando una excusa cuando nos ponemos a orar para no tomar acción. Y si sabemos lo que tenemos que hacer, es hora de ponernos en marcha y avanzar. ¿Alguna vez estuviste en una crisis, en tiempo de confusión, así como lo estuvo Moisés? Pensá un poco hacia atrás en algún problema que creías que no había salida. En ese momento que vos decías, aquí se termina todo, mi matrimonio, mi familia se va a pique, o me voy a morir, o pierdo el trabajo, o pierdo mi casa, no sé. Esas situaciones tremendas que oraste al Señor desesperadamente, con sinceridad, y el Señor te salvó esa situación. ¿Se acuerdan, sí o no? ¿Damos gracias al Señor por eso? Claro que sí. Te desahogaste ante el Señor, fuiste a un lugar donde nadie te podía escuchar y oraste al Señor, hasta derramar tu alma. Lloraste hasta que no te quedaban lágrimas. Bueno, gloria a Dios por eso, porque Él respondió. Ahora bien, Dios es nuestro Padre amoroso, nuestro Padre amante. Él nos ama con amor eterno y con un amor que no se puede comprender humanamente. Él es conmovido por nuestro llanto. Ustedes recuerdan cuando murió su amigo Lázaro y vio allí a la gente, amados, y se conmovió el Señor. Él se conduele con la gente. Él no se alegra de nuestras tristezas. Él no se alegra de nuestros dolores. Él sufre con nosotros. Y Él contesta las oraciones de personas sinceras. El que se acerca creyendo que Él está allí.
Él hasta nos anima a que clamemos en voz alta. De hecho, Jesús dice que ofreció oraciones, dice Hebreos 5:7, súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿A quién se la dirigía? A aquel que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Hebreos 5:7. Ahora, podemos identificarnos cuando nos ha tocado pasar por situaciones en que hemos tenido que llorar y clamar. Y ¿saben qué? Hablábamos del desierto vez pasada, ¿no? Y es el lugar propicio para buscar a Dios. Porque cuando está todo bien, ¿no? Te va todo bien en el trabajo, te llevas muy bien con tu jefe, te encanta tu trabajo, ya te pagaron el aguinaldo, te lo adelantaron, te pagaron el sueldo, te dieron la cajita de Navidad con los 2 turrones y los 45 frascos de sidra, te pagaron las vacaciones, pues ya te tomás vacaciones, Dios te proveyó un auto, tenés tu casa, tu familia está sana. Amados, ese es un tiempo de darle gracias a Dios, pero es un tiempo peligroso, porque nos olvidamos de darle gracias a Dios. Cuando pasa todo lo contrario, mi jefe se está diciendo que en vez de pagar el aguinaldo van a recortar personal, y estoy en la lista negra. Y eso Señor, no permita, Señor. Nos lleva a la oración. Tengo un dolor, a mi papá le salió un quiste, no sabemos si es bueno o malo, y empecé, cadena de oración, hermanos, por favor, pido oración por mi papá, porque no sabemos. Y ahí buscamos a Dios. Amados, las situaciones críticas nos hacen volver a Dios. Por eso es interesante, ahora que estamos en paz, que estamos bien y creo que estamos todos sanos, es darle gracias al Señor. ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios? Decir, gracias, Señor, por todo lo que me has dado hasta hoy. Gracias. Y aún las cosas que no me gustaron, pero dice que todas las cosas ayudan para bien. Y el Señor escuchó nuestros gritos. Yo sé que Él fue conmovido con ese dolor. Está bien que clamemos. Él quiere escuchar nuestra oración, aún nuestro gemido, nuestra agonía. Pero a veces hay tipos de oraciones que no son aceptables ante Dios. Y es una oración de la incredulidad, que sale de la incredulidad. Por ejemplo, lo que yo les contaba, vamos a juntarnos a hacer algo, y vos en tu corazón decís, yo con ni un chicle comparto. Pero le estás diciendo, vamos a juntarnos, como para decir algo, para cumplir. Pero en tu corazón estás diciendo, aparte el asado está carísimo, yo no me voy a gastar en este. Bueno, no es un cristiano el que dice así, ¿no? Pero no sé si me entienden. Estás diciendo algo, pero en tu corazón dices, no, yo con esta persona. A veces, amado, estamos así con Dios. Queremos hablar con Él, pero no queremos tener trato con Él, ni queremos que Él nos trate. Déjame explicar cuál es esta oración de la incredulidad. A Dios, como se lo denomina aquí a Jehová, que es una palabra sacada del tetragrama, del nombre impronunciable de Dios. Sabemos que no somos testigos de Jehová, porque hay que aclarar todo, hermano. El pastor dijo Jehová, seguro son testigos. No, dice Jehová y punto. ¿Yahvé quién es? ¿Te gusta más? ¿Yahweh? Lo decimos en hebreo. Dios. No, Dios es Zeus en griego. Bueno. H-Y-W. No, Dios. A Dios no le agradó que Moisés llorara toda la noche. ¿Escuchaste? A Dios no le agradó. Y cualquiera pensaría que Dios estaría complacido al escucharlo agonizante a Moisés, allí llorando y gritando. Si viésemos la imagen, diríamos, qué tremendo este Moisés, cómo quisiera orar como él. Ese líder, ese caudillo de Israel pasó horas llorando. ¿Qué hago, Señor? ¿Alguna vez le dijiste, Señor, qué hago? ¿Sí? Esta situación es desesperante. Dame una señal, Señor. Yo he tenido situaciones, creo que el Señor se debe reír muchas veces. Se debe reír. Señor, si pasa una golondrina azul, significa que es tu voluntad, ¿no? Señor, si, como decía alguien, Señor, la primera que entre, esa va a ser mi esposa, dijo el joven.
Y justo entró la viudita tenía 89 años. Claro, ponen señales así media, tengan cuidado con las señales, ¿eh? Y estamos ahí orando, necesito tu ayuda, Señor. Hay un tiempo para llorar toda la noche, hay un tiempo para agonizar en oración, y eso es bueno y muy necesario, amados, muy necesario. Esa oración sincera y mostrarnos ante Él como estamos. Pero cuando Dios escuchó a Moisés llorando, gritando, chillando de angustia, el Señor le dijo, basta, silencio. Las Escrituras no son explícitas acerca de lo que pasó después, pero en ese momento quizás Dios le dijo, no tenés derecho a agonizar así ante mí. Tus gritos son gritos de infidelidad, de incredulidad. Así que Moisés hizo todas las maravillas ante el faraón. ¿Se acuerdan, no? Trayendo 10 plagas sobre Egipto. Me imagino yo, ese hombre manso, ese hombre humilde, habrá sentido el respaldo de Dios y la autoridad de Dios, y se habrá sentido complacido en ser un siervo de Dios, que al bajar en la tierra esa vara, de repente comenzaron a brotar las ranas y los piojos, y se oscureció, se hizo tinieblas total, se abrió el mar, etcétera. Bueno, ya me estoy adelantando, pero las 10 plagas, el Señor lo usó tremendamente. Como Dios había hecho en aquel lugar. El Señor le recordó todo a él. Dios estaba diciéndole en esencia, Moisés, este momento no es momento para estar agonizando, no es momento para estar llorando y estar gritando, es momento de actuar. Y déjame decirte, a vos que estás aquí, a vos que estás del otro lado, como siempre se dice esa frase, el que no sirve, no sirve. Todo hijo de Dios, todo nacido de nuevo es un discípulo, y todo discípulo debe ser un servidor de Cristo. ¿Y cómo servimos a Dios? Sirviendo al hermano, sirviendo en la iglesia, sirviendo en la edificación de la iglesia. Y hay algunos que prefieren calentar bancos todo el año, y hay otros que tienen que frenarlo porque quiere estar sirviendo en todos lados. Y hoy el Señor quiere hablarte de que es tiempo de actuar. Si ya es hora, es tiempo de actuar. El tiempo, amados, apremia. Son tiempos peligrosos. La mies es mucha y los obreros son pocos. La Biblia nos dice que Moisés era un hombre manso, era un hombre santo, que había oído a Dios. Pero evidentemente Moisés también tenía en su corazón una raíz de incredulidad. Y eso está en las Escrituras. Pensalo, cuando Dios llama a Moisés para que libertara al pueblo, Él le prometió a Moisés, no te voy a dejar solo, yo te voy a dar todo esto, te voy a dar autoridad y el pueblo te escuchará. Bueno, vamos a ver esa conversación. Éxodo 3:18, Dios, digan conmigo Dios, es nada más que el máximo, el alfa y la omega, el verdadero Dios, hablando con un hombre manso llamado Moisés. ¿Qué harían ustedes si Dios les habla y le dice, mira, esto es así, así, así? Ah, no, Dios, pero no, yo creo que no. ¿Se imaginan cuestionando a Dios? Bueno, Éxodo 3:18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Bueno, Dios dándole instrucciones a Moisés, no sugerencias, ¿eh? Si te parece, a ver Moisés, a ver, dialoguemos, a ver, dame tu opinión, dame tu aporte y vamos a ver si entre los dos sacamos una idea. No, amados, cuando Dios da una orden hay que cumplir, no nos queda otra. Y después de escuchar este mensaje no nos queda otra. O nos seguimos haciendo el burrito o hacemos la voluntad de Dios. Dice que Dios le dice, los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje, le dice Dios. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey, ante el faraón, y le dirán, el Señor Dios de los hebreos vino a nuestro encuentro.
Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificio al Señor nuestro Dios. Ese fue el inicio de la salida, ¿no? Pero Moisés no respondió como Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. No, Moisés contesta, porque hay hermanos que son contestones, que se paran de mano, espiritualmente se paran de mano, ante el pastor, ante quien sea. Yo pienso diferente. Bueno, Éxodo 4.1, este se paró de mano ante Dios. Éxodo 4.1. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. El Señor le dice: aceptarán tu mensaje. El primer versículo, como dice 3.18, la primera parte, Eli. Éxodo 3.18. Y oirán tu voz. Ahí está. El Señor, ese sí que decreta, y ese sí que da orden. Oirán tu voz. Ya está. ¿Hay duda de que Dios dijo oirán tu voz? Ya está. Entonces dice, Moisés protesta: no me creerán. ¿Qué hago si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Cuando el Señor le está diciendo: dile que el Señor te apareció. Y Moisés le dice: pero ¿qué pasa si ellos dicen que tú no me apareciste? Ese diálogo de locos, amado. Así que Dios le prometió a Moisés aún más, porque es tan misericordioso y tan paciente a Dios. No te preocupes, yo estaré contigo. Vas a traer la libertad a este pueblo. Y otra vez Moisés responde con incredulidad. Versículo 10 de Éxodo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dice esta versión: pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabras. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me estás hablando. Quizás era tartamudo, ¿no? Se me traba la lengua, dice esta versión, y se me enredan las palabras. ¿No les pasa a veces que quieren decir algo y se le mezcla todo, y no le sale nada, y ay, ¿no? Se pone nervioso, a veces pasa. Pero Moisés estaba buscando excusas. En resumen, Moisés estaba diciendo: manda a otro, yo no sirvo para esto. Estaba diciendo: Dios, perdón, te estás equivocando conmigo. Dios, te estás equivocando. ¿Lo pensaste alguna vez? Qué locura, ¿eh? Cuán necio nos pone la incredulidad, cuán tonto. Por la poderosa palabra de Dios, este hombre ya había hecho maravillas increíbles. Vio su vara convertirse en una serpiente, y cuando la levanta de la cola se vuelve otra vez vara. Otra vez se volvió al Señor, diciéndole: Señor, no me envíes a mí. Le pregunto a ustedes, ¿qué más prueba necesitan para obedecer al Señor? Moisés tuvo pruebas poderosas. Si yo veo a Moisés haciendo esas cosas, no me importaría si es tartamudo o no, si tiene buen aspecto o no. Dios está con él, lo voy a seguir. Entonces a Moisés le importaba su apariencia. No quiero quedar al ridículo, no quiero que me critiquen. Igual lo criticaron. El Nuevo Testamento, Pablo testifica que tenía ese poder. Y él dijo que aunque su hablar era pobre, él hablaba con el poder del Espíritu. Miren lo que le pasó a Moisés cuando estuvo en la presencia del Señor. 2 de Corintios 3, 7 al 9. Busca en tu Biblia así con mucho entusiasmo y ganas de seguir escuchando. 2 de Corintios 3, 7 al 9. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?
porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Dice esta versión, la cara de Moisés resplandecía. Y el resplandor era tan fuerte que los del pueblo no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer, dice Pablo. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, la ley que mata, porque la ley no salva, sino que te muestra cuán faltos y fallos somos, el anuncio de la salvación será más grandioso todavía. Bueno, esto es evangelio puro, porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados, pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. Amados, vemos a este tartamudo, a este que no servía para nada, cómo Dios lo usó, ¿no? Entonces, si vos pensás que no servís para nada, bueno, está bien darse cuenta que es por los méritos de Cristo, no por nosotros. Así que en ese momento, Moisés, en Éxodo 4:13, sigue diciendo, y 14, sigue poniendo excusas, Moisés, sigue diciéndole, no puedo, no sé, no sirvo. Éxodo 4:13 al 14. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. En su misericordia el Señor ya tenía previsto también usarlo a Aarón, pero aquí el trato era con él. ¿Se acuerdan cuando Pedro empieza ahí a pararse de mano con el Señor y le dice, y Juan, y qué sé yo, y tú qué te importa? Le dice. En otras palabras le dice así, ¿y a ti qué? ¿Qué si yo quiero que este quede vivo? Tú sígueme, le dice. A Pedro le dice, tú sígueme. Ahí le está diciendo, no importa lo que haga el otro, tú sígueme. A veces nosotros estamos, no, pero el hermanito o la hermanita, no, amados, al Señor te habla a vos. No busques excusas como Moisés. Pero Moisés dijo, Dios mío, te ruego que envíes a otra persona, le está diciendo. Y entonces, ¿qué pasó? Dios se enojó con Moisés. ¿Querés enojar a Dios o contentar su corazón? El punto aquí es que Dios se enojó. El Señor no acepta ninguna falsa humildad, amado, nuestra. Yo he oído personas, no, yo no sé hablar. Bueno, servir al Señor no es siempre agarrar un micrófono y estar acá, ¿no? Hay muchas maneras de servir al Señor. Gloria a Dios por los predicadores, los maestros que Dios está levantando en este lugar. ¿Por qué? Porque Él sabía que tal hecho abortaría el llamado de Moisés. Él no iba a permitir que Moisés dijera, yo no soy capaz, yo no sirvo, no soy inteligente. Así que el Señor le contestó, no, Moisés, yo no elegiré a otro, tú serás el líder. En cierta manera lo que Moisés quería era zafar y poner a otro como responsable. Y lo puso a Aarón, sí, pero como ayudante. Ahora escuchen esta situación y veamos esta situación. Viene viene el carro del faraón, miles, montañas aquí, montañas allá, el mar ahí adelante. Se viene fea la situación. Entonces Moisés se para y le habla al pueblo. Éxodo 14, 13 al 14. Éxodo 14, 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos saben que Dios no cambia? Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Cuántos saben que el hombre cambia? ¿Así es así o no es así? Decimos una cosa y al rato estamos allá del otro lado. Totalmente diferente a lo que estamos diciendo. Moisés les dijo, no tengan miedo. Comenzó un gran sermón frente al mar. Podríamos imaginarlo a Moisés levantando así sus brazos y hablando estas palabras de ánimo, no tengan miedo. Y él estaba temblando. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará
hoy todos decimos amén, ¿confiamos en eso? Sí, confiamos, pues sabemos que el mar se abrió. Pero si no supiésemos que el mar se iba a abrir, estaríamos temblando ahí, amado. Y esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. ¿Cómo será que vendrá un plato volador, se lo llevará? ¿Cómo será? ¿Creyeron? El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos, le dice, transmite tranquilidad a Moisés, al pueblo Moisés. Amados, aquí en este lugar muchos han predicado, entre otros yo, y muchas veces decimos, yo siempre digo, somos esclavos de la palabra del Señor, no de nuestras propias palabras. Porque muchos que han predicado no han vivido lo que predicaron. Enseñamos a otro, pero nosotros no aplicamos lo que estamos enseñando. Como dice un dicho judío, consejos vendo, para mí no tengo. O sea, todo para allá, pero yo después veo dónde consigo plata a un prestamista porque no puedo salir de un problema, en vez de buscar a Dios. Este sermón demuestra que Moisés sabía lo que Dios iba a hacer. Lo que Moisés estaba diciendo era cierto. ¿Por qué lo dijo? Porque Dios ya se lo había mostrado. Sin embargo, inmediatamente después de predicarlo, en el versículo que sigue, Moisés se volvió incrédulo. Habló al pueblo y todos se animaron, dijeron amén, dijeron. Fue entonces cuando el Moisés se aísla, se va aparte y comienza a llorar y después eso se transforma en gritos desesperados. Y no era que él pensaba que el Señor le fallaría a Israel, no. Moisés temía que él iba a fracasar en su propio llamado. Quizás él tenía temor de cometer algún error o desagradar a Dios o no tener la suficiente fe. Así que fue y se internó en una desesperación. Y recuerden que este mismo Moisés se convirtió en un hombre de oración. Él experimentaría intimidad, como leíamos recién en Corintios, cara a cara con Dios. Ese hombre de Dios fue el único que vio cara a cara a Dios. Conversaba cara a cara con Dios. Por 40 días hablando con Dios. Así bajó resplandeciente su rostro. Pero antes que todo eso sucediera, Dios tenía que enseñarle a Moisés cuándo orar y cuándo actuar. Es muy hermoso estar ahí en ese lugar de oración. ¿Se acuerdan cuando se transfigura el Señor con Moisés y Elías? Y ya dijeron, no, Señor, esto es un cielo. Como el picnic, ¿se acuerdan del picnic? Este era el cielo. Todos los hermanos, me decían a mí los hermanos y el pastor que nos visitaba, qué armonía, qué orden que hay. Porque cada uno está, los niños jugando, los jóvenes, los viejos sentados tomando mate. Algún que otro viejito pateando la pelota también. Pero parecía un pedazo de cielo, ¿no? Y decíamos con mi esposa, no se lastimó nadie, no hubo ninguna discusión, porque siempre hay uno que se manifiesta, pero no todo muy lindo, parecía quedarse ahí, ¿no? Y aparte el día, ¿cuántos quieren repetirlo? Amén. Se despertaron. Bueno, y querían la enramada, querían hacer, Señor dice, hagamos una enramada aquí, quedémonos a morar aquí eternamente. Y el Señor le hizo así, lo despertó de la visión, le dijo, no, ahora hay que trabajar, yo tengo que ir a morir en la cruz, vos me vas a traicionar, ya Satanás me pidió para zarandearte. O sea, hay cosas que hacer, amados. Hay cosas que hacer. Dios tenía que enseñarle a Moisés y Dios tiene que enseñarnos a nosotros cuándo es tiempo de orar, estar en ese lugar hermoso y cuándo es tiempo de actuar. Él tenía que aprender, como vos tenés que aprender, que hay tiempo de llorar y hay tiempo de secarse las lágrimas y avanzar. Y nosotros que somos de llorar, somos mandados a hacer, inventamos el tango. Entonces se fue con otra, y, ¿no? Chan, chan. Todo es tristeza, escuchar un tango y todo tristeza, ¿no? Ahora aquí en el Mar Rojo era pura incredulidad que Moisés iba a orar. ¿Por qué? Dios ya le había dicho que extendiera su vara y que él fielmente abriría las aguas. Bueno, leímos que él predicó, tengan paciencia, el Señor hoy le mostrará la salvación. Pero en el versículo 15 pasa esto. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Se fue a orar. ¿Qué hago, Señor? Ya les hablé.
Ya le infundí fe al pueblo, pero yo, Señor, no sé qué hacer. ¿Le faltaba fe a Moisés? No le faltaba fe. Le faltó espíritu de acción. Le faltó, amados, determinación. Le faltó lo que le faltó a Pedro. Cuando si eres tú, Señor, soy yo, ven. Amados, si el Señor no va a mover un dedo, si ustedes me permiten esa expresión, antes que vos saques el pie del barco. Cuando vos sacaste el pie del barco, el Señor hace sólido el agua para que puedas caminar. A veces esperamos que el Señor dice, muéstrame señales, Señor, pon faros allí y tira una piedra para que yo vea que el mar no se va a hundir, lo sólido. No, Él fue un hombre de fe. Y eso es lo que nos pide el Señor, acción. Digan conmigo, acción. Eso necesitamos. 16, acción. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Amén. Les recuerdo que Moisés no recibió estas palabras mientras hacía puchero ahí llorando, No. Dios se le había dicho antes. Andá al capítulo 4. Mucho antes de esto. Ya Moisés sabía lo que tenía que hacer. ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Dios te habló. ¿Qué esperás para hacer lo que tenés que hacer? No, Señor, ya pronto. Ya estamos terminando el año. 2022 para Cristo. Vamos a ver. Éxodo 4:21. Mucho tiempo antes. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Dice esta versión, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el Faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón a Faraón y él se negará a dejar salir el pueblo. Entonces Moisés tenía toda esta data, toda esta información. Entonces sabía que no iba a ser fácil, que ellos iban a salir y el otro iba a venir a llevarlos de vuelta y a los que se retobaban lo iban a matar. Por eso es que el Señor le dice ahora, deja de llorar y avanzá. Deja de llorar, deja de estar haciendo puchero, deja de estar dando lástima, porque a Dios no lo conmueve eso. Ya te había mandado a tomar autoridad espiritual sobre esta crisis. ¿Te está pudiendo la crisis? ¿Te está venciendo, amado, amada? ¿Te está hundiendo hasta en la depresión? Estoy depresivo, hermano. ¿Saben? Tengo una cosa aquí. Amados, como dice el pastor Chuy, hay cristianos que son de corazón de chocolate. Un poquito de calor de prueba y ya están... No, amados. Es hora de avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ponete de pie y hacelo, le dice Dios a Moisés. Yo te prometí que quebraría la crisis ante tus ojos. Así que camina hacia adelante con una fe sólida. Y cuando enfrentamos, amados, nuestras crisis, nos podemos convencer. La oración es la cosa más importante que puedo hacer ahora mismo. Pero llega un tiempo cuando Dios te llama a actuar, a obedecer. Actuar en fe también es obedecer. Que dice su palabra, dice esto. Que dice la palabra del Señor, que avances en esto. Que dejes de hacer esto, que hagas lo otro. Que si tienes pleito contra tu hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, apártate, habla con él, pedirle perdón, ofrecerle disculpas. Eso es obedecer, eso es avanzar. Ay, Señor, toca el corazón de mi hermano, Señor, tú sabes que no me lo banco, no lo puedo ni ver, Señor, pero bendícelo. Amado, si no, el Señor quiere, ahora vamos a ver un poquito más. ¿Tienen ganas o no? Amén. También a Josué le pasó lo mismo. Josué, el discípulo de Moisés, que ahora ya era el líder. Encontramos a la nación de Israel entera, Josué 7, vayan buscando, llorando, orando al Señor. El pueblo de Jai los acababan de derrotar, los hicieron huir. Así que Josué declaró una reunión de oración por un día. Y suena, amado, suena piadoso. Hoy culto de ayuno y oración. Acá ningún carnal va a entrar. Todos muertos de hambre, ¿no? 3 días, imagínense. ¿No vieron nunca esas personas? Que están, un día alguien me dijo, hacían cadena de oración.
Y un pastor que era medio desacatado decía, ¿ya tiraron la cadena? Dice, no, cadena, porque él hacía pensar en la cadena del baño, pero nada que ver. Cadena de oración. Entonces era un común... ¿Vieron las cárceles esas de campo? Esas cárceles rurales, donde el pozo, el lugar de castigo, cuando es muy malo el reo, lo meten en un lugar donde el sol da 4 chapas y una ventanita así, lo dejan 3 días ahí. Y el sol pega y se cocina ahí adentro. Bueno, era más o menos así donde oraban. Dice, no, pero para sufrir la oración, decía, hermano. Entonces dice, estamos ahí 4 horas y viene el otro, nos da la contraseña, y ya era hora de levantarnos y viene el otro y lo hacemos, y si se corta se pierde la bendición. Cadena de oración. Suena muy espiritual, ¿no? He visto eso, he visto gente haciendo ayuno, 3 días de ayuno. 3 días de ayuno, encerrado en la habitación, orando. Y uno dice, bueno, cuando salga su rostro va a resplandecer como un... Amado, ni como un fosforescente, ni como un fósforo, nada. Sale con un hambre, una lija casi, digo, un hambre, con mal humor. ¡Cocinaste algo! Le dice a la mujer, ¿no? La trata mal. Y a los hijos, no hagan ruido que acabo de salir de la presencia de Dios. Y termina maltratando a todo el mundo el que estuvo orando 3 días de ayuno. Nada, amado, no sirvió de nada. Entonces, bueno, Josué declara un día de ayuno y oración y ceniza, porque era con ceniza la cosa. Si hubiese pasado por allí, hubiese dicho, qué tremendo culto, están orando. Como pasás por aquí, ¿viste? A veces pasás por aquí, no sabés si hay gente, porque, bueno, ahora escuchan solamente que está hablando uno, pero a la hora de cantar hay que cantar, hermano. A la hora de orar hay que estar reclamando al Señor, pidiendo por esta nación. Señor, ten misericordia por la maldad, por el pecado, Señor, y pegando nuestros pechos, ¿no? Y a veces no sé, ni... Con el barbijo, ¿viste? Las oraciones, nos falta, amado, más. Es verdad. Entonces, si vos pasabas por el campamento de Josué, parecía un gran avivamiento, un culto de avivamiento, gran noche de fuego, o así le ponen algunos, ¿no? Noche de fuego. Todos estaban gimiendo, todos estaban en duelo. Los hombres estaban sobre sus rostros, su cabeza entre las rodillas, orando al Señor, desgarrando sus ropas, tirando polvo al aire, tierra al aire. Era un espectáculo eso. Las mujeres cubrían sus rostros con sus mantos, gimiendo de una manera impresionante. Y Josué y los ancianos estaban postrados, abrumados de tristeza, diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Amados, pero esto no era una reunión de arrepentimiento. Tampoco era un culto de avivamiento ni una noche de fuego. La verdad que Dios estaba enojado con ese culto. Josué capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Dice esta versión, prevaricación es cuando se rompe la ley, ¿no? En la familia de Sera, que formaba parte de la tribu de Judá, había un hombre llamado Acán, hijo de Carmi y nieto de Sabdi. Este hombre no obedeció el mandato de Dios, cometiendo prevaricación, que Dios había dado al pueblo. Dios dio una orden al pueblo. Ese es el problema, amado, como así como Moisés, Dios le dijo algo y él no. Y Dios dice algo al pueblo y el pueblo hace lo contrario, o algunos del pueblo. Dios les había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó, pero Acán se quedó con algunas de las cosas que debía haber destruido. Por eso Dios se enojó contra el pueblo. Revisemos nuestros corazones, amados. ¿Por qué no avanzamos? ¿Qué pasa en nuestra casa? ¿No? ¿Qué pasa en nuestra casa? Y sobre todo las cabezas. ¿Quiénes son las cabezas? Cabeza, cabezones, ¿qué hay acá? Los hombres del hogar. Porque tienen la responsabilidad. ¿Por qué? En esa reunión, el lema de ese congreso, porque vieron cómo le ponemos congreso, le ponemos lema, al picnic le pusimos, ¿cómo le pusimos? Juntos y equilibrados. Y fue muy acorde a la situación. Y el lema de ese culto se llamaba, la culpa es de Dios.
La culpa es de Dios. El pueblo gritaba, Señor, ¿por qué no nos llevaste a la victoria? Pudiste así, en un chasquido de tu dedo, haber destruido al enemigo, pero no lo hiciste, desapareciste, Señor. ¿Dónde estaba la ayuda que prometiste? ¿Dónde están tus promesas, Señor? La derrota por Jai había dejado a Josué totalmente fuera de foco. No entendía nada Josué. ¿Por qué? Porque ellos habían derrotado a un pueblo poderoso como Jericó. ¿Recuerdan la historia, no? Los siete trompetazos, las 7 vueltas, los muros caen y avanzan hacia... Ellos no necesitaron un caballo de Troya para entrar en esa gran muralla. Solo el poder de Dios. Ahora, Jai era un pueblo insignificante comparado con Jericó. Y Jai los dejó, como dice el mexicano, como camote. Los ojos así los dejó. Los derrotó. Él no lo podía comprender. Josué, ¿qué pasó? Y él oró al Señor, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Tu santo nombre ahora está en ridículo. Tu reputación, Señor, está complicada. Vamos a leer Josué, capítulo 7, versículos 6 al 8. Josué 7, 6 al 8. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Vieron lo que dice Josué? Si no quedó claro, podemos clarificar un poquito más. La palabra de Dios igual es clara, ¿no? Pero dice Josué y los líderes israelitas se acercaron al cofre de Dios, rompieron sus ropas en señal de dolor, se echaron cenizas sobre la cabeza para demostrar que estaban muy tristes, luego se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente y así permanecieron hasta que anocheció. Y Josué dijo, Dios nuestro, que gobiernas sobre todos, ¿por qué nos hiciste cruzar el Jordán? Cuestionando a Dios, ¿no? ¿Por qué? No creo que haya sido para entregarnos a los amorreos ni para destruirnos. Ojalá no hubiéramos quedado del otro lado del río. Bueno, el pueblo de Israel decía, ojalá no hubiésemos quedado en Egipto. Por lo menos Josué dice, ojalá no hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. O sea, siempre pensando en volver atrás, amados. Y el Señor nos está diciendo, deja de llorar y avanza. No vuelva para atrás. Y Josué sigue diciendo, Dios mío, dice el 8, nuestro ejército se ha acobardado y huye, y no sé qué decirles. Se quedó sin palabras, como Moisés. La oración de Josué suena espiritual, él parecía celoso acerca de cómo Dios era representado. Sin embargo, leemos Josué 7, 10 y 11. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Cómo le dijo el Señor a Josué? Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces, la oración correcta hubiese sido, Señor, ¿en qué hemos pecado? Y el Señor le hubiese contestado lo del versículo 11, sin tanto escándalo. Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, lo que estás haciendo no me gusta. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? ¿Por qué se rompieron las ropas? ¿Por qué se llenaron de ceniza? ¿Por qué están dando ese espectáculo? Levántate. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Por eso están sufriendo ustedes. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Amado, amada, revisemos nuestros corazones y hagamos una limpieza. Una limpieza, obviamente, del alma a través de la palabra de Dios, pero también literal. ¿Tenemos en casa algo robado? ¿Tenemos en casa algo ganado deshonestamente? ¿Hemos comprado un LED, TV LED de 89.000 pulgadas a 2.000 pesos? Que vino un muchacho medio apurado, te sale 800.000, pero te dejo a 2.000. ¡Oh, gloria a Dios!
¿Te das cuenta, amados? El celular, ese iPhone, todavía tiene mancha de sangre. Y lo compraste por 500. Amados, eso trae maldición sobre tu vida. Si trajo maldición al pueblo de Israel, también trae maldición a tu vida. Estás robando en tu trabajo, estás manejando el dinero y de paso el jefe no se da cuenta. Hay tanta plata que no se da cuenta. Estás robando el tiempo al trabajo, estás haciendo que trabajas, como dice, ¿estás trabajando duro o durando en el trabajo? O sea, che, faltan 6 horas, pero recién empezó la jornada y se quiere irse. Amados, si esas cosas traen maldición a nuestro hogar, y estamos orando, Señor, y el Señor no nos va a escuchar. Tenemos que arreglar eso. El significado implícito es: podés orar toda la noche, todo el día, pero hasta que no trates con tu pecado, seguirás cayendo ante tus enemigos. ¿Y cómo pecó Israel? Bueno, la Escritura lo dice. Un hombre llamado Acán había robado cosas que no debía robar, o sea, no debía robar. Acán desobedeció la clara palabra de Dios, y el pueblo que hizo se fue sobre sus rodillas en vez de hacer lo que tenía que hacer. Ahora permitime hablarte de la oración incrédula. La oración de incredulidad solo toma en cuenta la bondad de Dios. Y esa es una imagen distorsionada de Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es como un viejito. ¿Vieron? Anoche lo decíamos, que por ahí había un meme, son graciosos los memes, no vamos a negar, ¿no? Que muestra un monito así mirando así con ojos grandes y diciendo: yo viendo a mi papá cómo malcría a mi hijo, o sea, a su nieto, dándole todo lo que le pide, una caja de alfajores, de caramelos, mientras a mí me daba chicotazos, ojotazos y palazos, ¿no? Y nunca me compró ni una mandarina. Entonces, claro, los padres, los abuelos dicen que cuando uno va más grande se pone más tierno, aunque algunos se ponen más duros, pero bueno, es un caso. Pero se ponen más tiernos con los hijos, con los nietos, quiero decir, ¿no? Y como que lo están más cansado y como que, bueno, todo lo que no le permitían al hijo le permiten al nieto. No sé si alguno se siente identificado, que el Señor sane su corazón. Pero Dios no es así. ¿Cuánto tiene Dios? ¿Qué edad tiene el Señor? Es eterno. No envejece. Nosotros envejecemos, Dios no envejece. Entonces pensamos que, no, como Dios ya está grande, Él va a permitir, y Él es amor. Y no, cuando estemos en el gran trono blanco, y van a estar todos los perdidos, y el Señor se va a conmover y va a decir: ¿sabe qué? Pasen, Hitler, vení, pasá, ¿no? Y todo lo que vivieron una vida apartada para el Señor, rascándose la cabeza, le decía: no, amado, no, el Señor es justo. Entonces, a veces tomamos esa dimensión de que Dios es Papá Noel casi. Dios es para dar, Él es para dar, solo dar. Pero fíjate lo que dice Romanos 11:22, ya vamos por el final de la prédica. Decimos esto a modo psicológico para que no se pongan nerviosos. Ya terminamos. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dice mira, acá dice fíjate. Significa, presten atención, en que Dios es bondadoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bondadoso, de hecho nos ha llenado de sus bondades. Pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, escucha, tú también serás arrancado por completo. No dejemos de confiar en el Señor. El apóstol menciona a propósito la bondad y la severidad de Dios en un mismo suspiro, en una misma expresión. Él está diciendo que uno no puede estar separado del otro. La bondad y la severidad de Dios están juntas. En el Antiguo Testamento, leo aquí yo Isaías 59, 1 al 3, Isaías lo declara de esta manera, hablando de quién es Dios. Dice así, Isaías 59, 1 al 3. Escuchen. El brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. O
sea que no hace falta estar gritando tanto. El Señor dice que conoce los pensamientos del hombre. Son sus pecados los que los han separado de Dios. Claro, esto gritaban porque Dios está sordo, Dios está lejos, llámalo más fuerte. No es que Dios esté sordo o que esté débil, sino dice que son sus pecados los que nos separan. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Isaías 59:2. Y el 3 dice, las manos de ustedes son manos de asesinos, los dedos de ustedes son dedos sucios por el pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. O sea, siempre decimos que no se trata de nosotros, sino de Él. Amén. La gloria es para Él. Pero en este caso se trata de nosotros y no de Él. Se trata de que nos corrijamos nosotros y veamos que el problema está en nosotros, no en Él. Dios no deja de escuchar. Dios no deja de obrar. Dios no deja de bendecir. Lo que pasa es que nosotros no dejamos de pecar. Amados, Dios no cambió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios sigue siendo el mismo. Lo mismo se aplica a muchos cristianos hoy en día, y sé de creyentes que oran hora tras horas. Y está bueno orar, amados. No estoy diciendo que ahora abandones la oración. Todo lo contrario, incrementa tu tiempo de oración. Pero de nada sirve si no obedecemos. Seríamos religiosos. Amados, permítame decirles, hay mormones, hay católicos, hay musulmanes que están más tiempo en oración, en rezo, que nosotros cristianos. Nuestras oraciones son casi un suspiro. No tenemos tiempo para orar. Ayúdanos, Señor. Pero fíjate las palabras del salmista, lo leo aquí, Salmo 66, 17 al 20. La oración que Dios escucha. Pues clamé a Él por ayuda, lo alabé mientras hablaba. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó y prestó oído a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni quitó su amor inagotable. El salmista está diciendo, vi que había iniquidad en mi corazón. Eso hace la palabra, saca fuera lo que hay en nosotros. Y me negué a vivir con ella. Amados, negate a vivir en la iniquidad y en el pecado. Rebelate al pecado. Así que me acerqué al Señor para ser limpiado. Entonces Él escuchó mi oración. Pero si yo hubiese mantenido mi pecado secreto y guardado sin confesar, Dios no habría escuchado mi clamor. Te pregunto, ¿puede un cristiano que es infiel a su esposa o a su esposo esperar que Dios conteste sus oraciones? Son preguntas profundas, reales y un poco incómodas. Si vos estás siendo infiel a tu esposo o a tu esposa, quizás no de hecho, pero sí en tu mente y en tu corazón, dice Jesús que aquel que mira a una mujer solamente para codiciarla, ya adúlteró. Varones, mujeres, casadas. Si un creyente está viviendo en adulterio o en fornicación, si es soltero, ¿escuchará Dios su oración pidiendo por su familia, pidiendo por su trabajo, pidiendo dirección? Señor, ¿qué hago? ¿Sigo esta carrera? Señor, ¿qué hago con esto? ¿Será que el Señor te va a escuchar? Yo creo que sí te escucha, pero ¿será que te va a responder? Vamos a algo aparentemente menor. O sea, eso sería como el sumum de la maldad, ¿no? Ser infiel a la esposa o al esposo. ¿Podrá Dios responder a uno que le es infiel, desleal a su majestad y a su palabra? El profeta Malaquías dice, lo leo aquí, Malaquías 2:13, en esta versión al 14. Esta es otra cosa que hacen, dice el Señor, una denuncia. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar de Dios con lágrimas. Lloran, gimen, porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. 14. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué.
porque el Señor, dice Malaquías, fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Malaquías estaba diciendo, ¿me preguntas cómo tus oraciones pueden cansar a Dios? La razón es clara, tú sigues siendo infiel a tu cónyuge. Si esto te describe a vos, amado o amada, que estás escuchando, Malaquías ofrece un aviso. Estás tomando tu pecado a la ligera. Lo tomás como algo inofensivo, no pasa nada. Dios sabe que soy hombre, soy débil, sobre todo los hombres, ¿no? Que son más como expuestos a estas cosas. La mujer también, pero más el hombre. Quizás estás diciendo, bueno, Dios ve, pero pues, no se entiende. Él fue hombre también. Y terminamos rayando, amados, la herejía, ¿eh? Ya estás convencido que sos muy espiritual, aunque tengas una amante engañando a tu esposo o tu esposa. Y esto es peligrosísimo, porque has perdido el temor de Dios. Estás llamando lo malo bueno y lo bueno malo, a la luz oscuridad y a la oscuridad luz. Y el Señor no te escuchará una sola palabra, aunque lo hagas llorando, como Esaú, que aunque lo pidió gimiendo, ya no había más respuesta para él. Y Pedro ofrece el mismo aviso a los esposos que tratan mal a sus esposas, que son muy piadosos aquí en la iglesia, tienen cara de Seferino Namuncurá, pero en la casa se transforman en el increíble Hulk. Dice Primera de Pedro, lo leo aquí, 3:7, de la misma manera, ustedes maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento, dice con sabiduría. Ella podrá ser más débil, pero participará por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátala como es debido, para que nada estorbe tu oración. ¿Por qué tu oración es estorbada? Porque maltratas a tu esposa. Que el Señor nos ayude. Primero a mí. La palabra para estorbo en este versículo significa cortar. Dios corta. Pedro está diciendo en esencia, no podés maltratar a tu esposa o tu esposo, porque hay mujeres que maltratan a sus esposos también, toda la semana y después venir a la iglesia, ¡oh, gloria a Dios, aleluya! ¿Saben que los más gritones son los más... No hablan en los gritones. Digan amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay algunos que no te dejan hablar, ¡aleluya, gloria a Dios! Esos son los más bravos. Esas las mujeres la tienen así. Cuando las escrituras dicen, estás seguro que tu pecado será descubierto. Bueno, vos podrás decir, son enseñanzas viejas, ahora estamos en el tiempo de la gracia, eso es el tiempo de la ley, y empiezan con esas cuestiones, ¿no? Muy convenientes, ¿no? Jesús desaprueba esto, él dice que el Padre exige rectitud. Fíjate lo que dice, y aquí lo quiero que lo leamos todos juntos, Mateo 6, 14 al 15, te pregunto, antes de cerrar el año, ¿tenés problemas con alguien? ¿Te has peleado con alguien? Peor, ¿te has peleado con algún hermano de la iglesia? Bueno, fíjate lo que te dice el Señor, escuchá lo que te dice el Señor, Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es, como dijo, corta la bocha, dijo un filósofo, ¿no? Amado, si no perdonamos, Él no nos perdona. Si perdonamos, Él nos perdona. Punto. Podemos estar pidiendo el perdón y decir, Señor, tú sabes, yo hice esto. Pero si yo no perdono al mi ofensor, Él no me perdona. Hay gente que pasan años, se mueren, amados. Hay gente que está al borde de la muerte, está agonizando y viene ahí el pariente que tiene un problema. A ese no lo quiero ni ver, no lo quiero ni... Y mueren así con ese dolor, esa amargura. No importa cuán santo piense que seas. Podés creer que estás lleno del Espíritu de Dios y que sos casi como Cristo. Podés testificar que sos justificado por su sangre, que sos salvo por la fe, que sos santificado por el Espíritu Santo. Podés dar el credo de los apóstoles si querés.
Podés orar horas, estudiar, quemarte las pestañas estudiando las Escrituras, ayudar al pobre, predicar con poder, evangelizar, hacer grandes milagros. Pero si no perdonas al que pecó en contra tuya, estás perdiendo el tiempo. Dios no escuchará una sola palabra de lo que ores. De hecho, Él retiene su propio perdón para vos. Entonces, deja de llorar y avanza hacia tu hermano para pedirle perdón. Fíjate, Jeremías, este texto lo puse de último momento, lo leo yo. Jeremías 2:22, es fácil, 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Lejía mezclaban agua caliente con ceniza para lavar las prendas. En aquel tiempo no había, víveres, ala, ¿cuál usaba vos? Ariel. No había en ese tiempo, no había lavarropa, las mujeres agarraban, le ponían eso, después lo dejaban en un recipiente, después lo agarraban a garrotazos contra las piedras a la orilla del río. Bueno, así el Señor nos quiere limpiar. Aunque te laves, dice, te limpies y te restriegues ante mí, no desaparecerá la mancha de tu falta, dice Dios. Pregunto, ¿estás enojado con alguien? ¿Estás molesto con alguien? ¿Tenés un familiar que no lo podés ver ni en figurita y ahora que viene la fiesta me lo tengo que bancar? Con el cual no querés ni compartir ni un turrón. Pensás en alguien y decís, esa persona es imbancable, es una expresión nuestra, ¿no? No la banco, no la soporto. Es tonta, es necia. Jesús declara en Mateo 5:22, lo leo yo aquí, yo digo, dice el Señor, que si te enojas contra alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota o fatuo, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Si maldices a alguien, corres peligro de caer en el fuego del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar, hermano, traigo $10,000. Pastor, ojo, $10,000. Ay, pastor, recontento, ¿no? Bien materialista, ¿no? Si traes tu ofrenda al altar y recordás que tenés una cuestión con tu hermano, o alguien tiene algo contra ti, esa ofrenda, si la dejas ahí, no sirve para nada. Dejala ahí a un costado. Andá, reconciliate con esa persona. Luego ven y preséntame la ofrenda. No es por obras, amados. Podemos donar lo que quieran y todo va a ser una bendición, beneficio para la edificación de la iglesia. Pero si en tu corazón no hay perdón, no hay reconciliación, estás perdiendo el tiempo. Y termino ya con esto, para que se vayan en paz y avancen y dejen de llorar. Y si lloran en esta tarde, que sea un lloro de arrepentimiento, de ser conmocionado por el Espíritu. He mencionado el tema de la oración incrédula, pero permíteme en pocas palabras darte un ejemplo de una oración de fe. Por ejemplo, la oración de Daniel. Daniel oraba con fe. En su capítulo 9, versículo 13, dice, se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés contra nosotros, Señor, dice Daniel. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor, nuestro Dios, al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. ¡Qué oración sincera! No estaba diciendo, Señor, como Josué, Señor, ¿por qué? Estaba diciendo, Señor, cayeron todas las maldiciones sobre nosotros, nos está yendo re mal, nuestra vida está siendo a cuadritos. Y nos decimos, Señor, es culpa de mi esposo, es culpa de mi esposa, es culpa del pastor, a veces pasa. Sino que Daniel dijo, Señor, pasa esto porque nos hemos rehusado a buscarte a ti. Y Señor, nos hemos entregado al pecado. Esa es una oración sincera. Las oraciones de Israel fueron entorpecidas por décadas. Pero Daniel estaba diciendo, Señor, ahora veo por qué no nos estabas escuchando.
Porque no negamos nosotros a tratar con ese pecado, a desecharlo. Así que Daniel hizo esta oración de fe. Así que dirigí mi ruego al Señor, versículo 3, capítulo 9, en oración y ayuno, un ayuno bien direccionado. El ayuno no es para torcer el brazo a Dios. No, estoy haciendo 40 días de ayunos, sí o sí Dios tiene que responder. No, no funciona. El ayuno es para tratar conmigo. El ayuno es para dejar de lado un poco un apetito lícito que el cuerpo necesita comer. Si vos podés someter un apetito lícito, que no es pecado comer, pero decir no voy a comer, puede ser que empieces a abandonar los pecados o los apetitos ilícitos, eso que no te conviene. Si puedes dominar tu estómago, vas a poder dominar muchas cosas. Si puedes doblar tus rodillas ante el Señor y dominar tu cuerpo, vas a poder dominar muchas cosas. Así que oró en ayuno, también puse ropa de tela áspera, dice Daniel, arrojé ceniza sobre mi cabeza. Oré al Señor, mi Dios, y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Pero ahora, dice el versículo 5, pero hemos pecado, hemos hecho lo malo, Señor. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tu palabra. Antes que Daniel terminara de orar, desciende un ángel. Ese momento habrá sido tremendo. Y era el ángel Gabriel que un par de siglos después le aparecería a María. Y dice Daniel 9, 20, 21, yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de todo el pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, por su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Y saben lo que le dijo Gabriel? Eres muy amado allá arriba. Qué tremendo, ¿no? Daniel fue tocado por el mismo Dios. E inmediatamente Israel estaba nuevamente en relación con el Señor. Ahora yo te pregunto a vos, iglesia, en esta tarde, ¿por qué la oración de este hombre fue contestada tan rápido? Oró y bajó el ángel. Los otros oraron días y días, rompían su ropa y no pasaba nada. Dios estaba enojado. Es porque fue una verdadera oración de fe, sincera, poniendo las cosas en su lugar. Dios es 3 veces santo, yo soy falto y he pecado. Daniel creyó que Dios juzga el pecado, porque también Dios muestra misericordia. El Señor está listo para contestar cada oración en esta tarde. Cerrá tus ojos y comenzá a decirle: Señor, aún en tu mente, en tu corazón, en tu pensamiento, decirle: Señor, ¿sabes cómo estoy? Algunas cosas no están yendo como debieran ir. Y le echo la culpa a este, al otro, y soy yo, Señor. Arregla tus cosas con tus hermanos, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus parientes, con ese amigo que ya no son más amigos. Pedirle perdón. Entonces Dios comenzará a escucharte. Termino en este versículo de Isaías. Para terminar, capítulo 1, lo leo yo. Mientras vos seguís orando al Señor. Dice el versículo 11: ¿por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy harto de esas ofrendas. Me da asco ver tantos carneros y cabritos. Yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Para mí, esas ofrendas no tienen ningún valor, dice el Señor. Ya no quiero que la traigan. Y no me ofrezcan incienso porque no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado, Shabbat, luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto, dice Dios. Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente con las manos que levantan
están manchadas de sangre. Amados, a veces matamos con nuestros labios las vidas de los otros. Dice el versículo 16 de Isaías: dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad, dejen ya de hacer lo malo. Aprendan a hacer lo bueno, ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Vengan ya, dice el Señor, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como tinta roja, como el carmesí. Yo los limpiaré, los dejaré blanco como la nieve. Entonces comerán lo mejor de la tierra. Pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla. Lo juro, dice el Señor. Señor, Padre, aquí estamos. Después de haber escuchado tu palabra, Señor, que nos confronta una vez más, nos desafía, nos reta. Señor, pero yo digo como dijo David, acuérdate, Señor, que somos polvo, que somos como la hierba del campo, Señor. Padre, tú suspiras, tú exhalas el aire, Señor, y dejamos de existir. Tú eres el dueño de las almas, Señor. Padre, tú eres el dueño de tu iglesia, mi Dios. Y a veces las luces de este mundo nos encandilan y nos desviamos de la verdad, del camino, de la santidad. Y debemos estar en santidad porque si no nadie te podrá ver. Pero esa santidad que viene a través de ti, no a través de mí, por mis obras o por mi ropa o por mi apariencia, no. La santidad que viene a través del sacrificio de Cristo, que nos santifica, nos purifica, nos justifica. Señor, bendice a mis hermanos que están escuchando, bendice a tu iglesia aquí presente, que podamos, Señor, orar sin cesar, siempre orar, pero también actuar a la hora de actuar, hacer lo que tenemos que hacer. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Bendice a mi iglesia, Señor. Gracias, Señor. Yo vivía en este mundo sin Dios, sin esperanza, apartado de ti, oh Cristo, en ignorancia. Me diste vida estando muerto en mis pecados. Eres tan misericordioso, me amaste tanto.